Vale, pues ¿estáis? ¿Le doy? Sí, yo estoy compartiendo el documento, que nada, que es... Vale, pues ya está. vale, vale. Bueno, nada, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a este cuarto seminario del ciclo de seminarios de igualdad, corresponsabilidad y empleo y violencia de género que celebramos en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense este año en esta modalidad online. Muy brevemente, quería agradecer, antes de dar la palabra a la moderadora, a las 4 participantes de hoy. Eh, bueno, pues en primer lugar a Manuela, que va a moderar la mesa, que es de la Universidad de Granada, es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Luego también a Paula Ruiz. Ella es vicepresidenta de Eurocadres y además también ahora voy a decir mal el cargo, Paula, luego me corriges. Es eh, vicesecretaria, no, secretaria general, no sé qué, no, perdón, ahora estoy diciendo mal el cargo, de Unión de Técnicos y Cuadros de UGT. Ella participa, es el tercer año que está con nosotros y también participan por parte del sindicato en los seminarios. También a Ana Benita Aramendia, es igual que las otras ponentes de hoy, es un valor buenísimo, no es un brillante en bruto, es un brillante bueno, neto, y seguro que en su intervención nos va a dar muchísimas reflexiones interesantes, reales y también desde el mundo de la empresa, ¿no? A veces se da demasiada o se pasa por encima o cuáles son los problemas que puede haber dentro del seno de las empresas y está muy bien que los visualicen. Esperanza Macarena Sierra es profesora de la Universidad de Sevilla, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También es un valor buenísimo. Yo la admiro la capacidad que tiene de trabajo, de estar presente y de participar activamente en foros como, bueno, pues como este ciclo de seminarios, pero también en la comunidad laboral, en congresos que se celebran en Latinoamérica, también aquí en Europa, y es una especialista, lleva mucho tiempo trabajando en esta modalidad, en lo que es el teletrabajo. Bueno, pues de nuevo quiero agradecer la presencia y la participación de estas 4 personas maravillosas que seguro que nos harán aprender muchísimo en el seminario de hoy. Y no interrumpo más o no robo más tiempo y cedo la palabra a Manuela. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación y también por la invitación, ¿no?, para compartir con vosotros esta tarde. Vamos a dar comienzo al seminario 4, que, como sabéis, se denomina Conciliación y corresponsabilidad en el teletrabajo. Se enmarca en el tercer ciclo de seminarios sobre igualdad, empleo, conciliación y violencia de género, coordinado con gran éxito, ¿no?, como viene demostrando, por el profesor Jorge Torrent y Eva Fernández. Conciliación, corresponsabilidad y teletrabajo son términos que en los últimos meses han adquirido mayor protagonismo a consecuencia de la actual pandemia, durante la que nos hemos visto todos un poco obligados a trabajar a distancia con el estrés adicional que supone cuando hay responsabilidades familiares, asumidas de forma frecuente, ¿no?, y tradicional por las mujeres. En este escenario resulta
fundamental que el teletrabajo responda a una conciliación corresponsable, lo que implica no solo que las responsabilidades sean compartidas en el seno de las familias, sino que también existan responsabilidades institucionales, entendidas como parte de esta función, ¿no?, de corresponsabilidad. En este seminario se refleja claramente esta responsabilidad institucional, ya que van a intervenir, como bien ha indicado Jorge, 3 profesionales especialistas en la materia que nos van a ofrecer una perspectiva muy amplia y enriquecedora del impacto del teletrabajo en la conciliación en corresponsabilidad. En primer lugar va a intervenir doña Paula Ruiz Torres, que es coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT y vicepresidenta de Eurocadres. Muchas gracias, Paula. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Manuela, y quiero dar las gracias en primer lugar al director de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, a Jorge Torrents, y a Eva Fernández, pues, por su ayuda en la preparación de este tercer ciclo internacional de seminarios de igualdad, empleo, conciliación y violencia de género, al que una vez más tengo el honor de asistir. Muchas gracias y encantada de participar. Voy a empezar diciendo que es necesario que demos respuesta a la demanda social que exige que se hable de un tema de tan candente actualidad como es el impacto de la COVID sobre las condiciones laborales de las y los profesionales y directivos en un nuevo mundo del trabajo que ha venido marcado por la forma nueva de organizarlo. Y es que, aunque ya había regulación europea, no tenía fuerza normativa, pero sí que servía como fuente de referencia y de inspiración a nivel europeo desde el año 2002 por el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, que fue revisado en el año 2009, del que hablaremos más adelante, aunque en nuestro país aún no tenía una implantación tan generalizada como lo hacía en otros países de Europa y sobre todo, como lo hemos visto, a consecuencia de la emergencia sanitaria global. Voy a compartir una pantalla con vosotros con un vídeo explicativo muy cortito que creo que puede arrojar un poco de luz sobre estas explicaciones y puede ayudarme a presentar, si todo va bien, mi exposición. Voy a ver si puedo hacer lo de compartir pantalla, que creo que sí. Compartir. Presentar. Creo que es mi pantalla ahora mismo. Entonces, voy a empezar con el vídeo desde el principio. Paula, no se ve. ¿No se ve? Tu pantalla no. ¿No se ve mi pantalla? ¿No se ve mi pantalla? No. Vaya. Pues he hecho lo mismo. ¿Sigue sin verse? ¿Sigue sin verse? No se ve. ¿Se ve mi pantalla? No se ve, Pablo. ¿Se ve o no? No. Se escucha algo, pero no se ve. No se oigo. Bueno, pues entonces no voy a compartir el vídeo. Pero ¿me oís? Sí, sí te oímos. Sí. Pues entonces lo siento, pero el vídeo entonces no lo voy a poder compartir. Bueno, era un poco un vídeo explicativo de cómo se ha desarrollado la legislación a lo largo de los años en diferentes ámbitos para cubrir determinados aspectos de lo que en España se interpretaba como el trabajo a distancia, que no es lo mismo que el teletrabajo. Y ahora lo explicaré. La verdad es que antes de la COVID hablábamos de las condiciones laborales y de cómo estaban marcadas por la alta tecnificación y digitalización y por la creación de lo que eran nuevos sectores estratégicos, nuevos yacimientos de empleo que se configuraban en la era digital, en la era de la industria 4.0, en la era de la robotización, y ahora tenemos que hablar de que obviamente las consecuencias no se van a dejar ver solamente en la creación de nuevos perfiles profesionales, sino en la manera en la que estos se van a tener que organizar para desempeñar su labor y en las repercusiones que van a tener, especialmente para profesionales y directivas, que es el ámbito que nos compete esta tarde. Sin duda alguna, el sindicalismo, que es el ámbito al que pertenezco y desde el que voy
voy a hablar está afrontando la transformación de las relaciones laborales provocadas por la COVID-19 y el teletrabajo. Y en ese sentido, pues nos vamos a tener que preparar para poder diseñar una estrategia que permita no solamente hacer frente a los problemas clásicos como son la precariedad, la desigualdad, incluida la de género, que no está resuelta aún, sino que además, y según las previsiones, tendrán que hacer frente a una previsible cuantiosa pérdida de puestos de trabajo que ya se está produciendo y a la forma de organizarlo. Pérdidas de trabajo que seguramente se va a ver más acentuado en el caso de la mujer. El efecto inmediato de la COVID-19 sobre las condiciones laborales no se ha hecho esperar, acelerando una implantación, adaptación e imposición desregulada antes del 22 de septiembre, fecha en la que salió el Real Decreto Ley 28/2020, en el que se regula la ley del trabajo a distancia. Y ahora sí que nos encontramos no ante un cambio de época, sino ante una época de cambios donde precisamente el cambio y la velocidad son las únicas constantes. Y bueno, si esto de la automatización ya eran tema de debate y no exento de gran polémica científica y mediática, el impacto sobre la organización de la forma de trabajar se hace más complejo de predecir y determinar. Lo que era el trabajo a distancia en su concepción clásica como el trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera del centro de trabajo habitual o los locales de la empresa y sin el control directo por parte del jefe o de la jefa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías y en los últimos tiempos de la COVID-19. La verdad es que en la actualidad, más que trabajo a distancia o a domicilio, lo que existe es un trabajo remoto, flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia física de la persona trabajadora en el local de la empresa. Y si bien tiene ventajas, también tiene inconvenientes. Sobre todo antes de la regulación del Real Decreto Ley de este pasado 22 de septiembre que he dicho, porque la extensión y la normalización del trabajo a distancia sin un marco legal suficiente que permitiera establecer certezas y garantías necesarias, pues podía distorsionar el marco de las relaciones laborales y afectaba a las condiciones que se incorporaban como esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional y legislativo, ¿no? Con el artículo 35 de la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores. Y también con el acervo de normas internacionales, comunitarias y nacionales que integran lo que es un suelo social mínimo. Antes de centrarnos en la regulación específica del teletrabajo en España, voy sucintamente a enumerar cuál era la legislación que ha regulado la desregulación, si se puede decir de esa manera, del teletrabajo o trabajo a distancia durante la COVID-19. Trabajo a distancia en la legislación española está regulado. Discúlpame, El Estatuto de los Trabajadores. Paula. Se desarrollaba en el domicilio de la persona trabajadora. Paula, discúlpame. No mención alguna al uso de medios telemáticos o Paula, perdona, según comentan en el chat. Que trabajó ya en el año 2002. Así que en España, Parece que no me hablaba escucha. de trabajo a distancia, no se estaba incluyendo el teletrabajo, porque realmente el trabajo a distancia y el teletrabajo no tenían nada que ver. Una cosa es que uno esté cosiendo en su casa, está trabajando a distancia, pero no está teletrabajando. Eso era si enfrentábamos a la normativa española y a la normativa europea. Con la norma actual, aunque ya había aparecido en el año 2015 con la regulación o la reformulación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, en la que se regulaba el trabajo a distancia mediante el uso de elementos telemáticos, se le daba cobertura de alguna manera al teletrabajo. Pero la nueva norma lo que ha venido a especificar es que el trabajo a distancia con medios telemáticos y el teletrabajo queda regulado. Bueno, antes de la aprobación Paula, perdona, del día ¿me 22 escuchas? de septiembre, como he dicho, teníamos el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo y se definía como una forma de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato, una relación de trabajo en la cual un trabajo podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa, tanto de forma regular, pero que siempre fuera fuera de la empresa. Tenía un carácter meramente dispositivo porque no había sido ratificado por España. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo en el que dice que fue una publicación como anexo de un acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y que no equivalía a una recepción de derecho interno a través de la negociación colectiva, puesto que solamente tenía eficacia obligacional para las partes que lo suscribieran
respecto a que eran orientaciones y criterios que habían de seguirse en la negociación y que las organizaciones firmantes solamente se comprometían a promover la adaptación y el desarrollo de este acuerdo marco en la normativa nacional. Eso había llegado no muy lejos, antes de la COVID. También teníamos a nivel internacional el convenio 177 de la OIT sobre trabajo a domicilio y la recomendación 184 diciendo, tengo a Jorge aquí, un momento que me está llamando. Jorge. Sí. No me oye. Vale, me lo pongo. Bien, venga, está. Lo siento si no me estáis oyendo bien. Voy a intentar poner los auriculares a ver. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Sí? Yo creo que sí, Paula. Disculpadme. Sin Ya no duda sé por alguna. dónde. No oigo a Esperanza, pero veo su cara y entiendo que me está entendiendo. Ahora mucho mejor, Paula. Bueno, hablábamos del convenio 177 de la OIT, ¿se oye? ¿Sí? Del convenio 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio y su recomendación 184, diciendo que esa modalidad se producía cuando se realizaba la actividad laboral en el domicilio de la persona trabajadora o donde libremente escogiera a cambio de una remuneración y con el fin de prestar unos servicios para los cuales ha contratado. Si en España hablábamos del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que ya acabo de mencionar y teníamos el problema de que no se recogía que fuera teletrabajo porque no hablaba de la utilización de medios telemáticos, con lo cual, según la regulación española, podíamos decir que todo trabajo a distancia todo teletrabajo era trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia era teletrabajo, puesto que no se recogía en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, otras normas importantes que han ido regulando las diferentes formas de organizar el trabajo han sido la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, el Real Decreto Ley 8/2019 del registro horario, la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que recogía el derecho a la desconexión en España, muy importante, y sobre todo se amparaba en la negociación colectiva. Bueno, el Real Decreto Ley 15/2020 del 21 de abril pues nos dice que para garantizar la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida personal y familiar en el contexto de la COVID, pues se le da prevalencia o prioridad al trabajo a distancia y el derecho de adaptación de horario y reducción de jornada. ¿Qué ha pasado en la COVID? Bueno, pues nos hemos encontrado con que había una desregulación, que se han firmado cláusulas que han amparado situaciones en las que el teletrabajador o teletrabajadora ha cogido lo que buenamente tenía, tanto para formarse como en prevención de riesgos laborales, como en remuneración, y no había ninguna regulación, pero como ha sido una situación de emergencia, pues directamente lo que se ha hecho es hacer lo que se tenía que hacer, que era lo que se pedía a nivel institucional, era acogerse a teletrabajo por emergencia sanitaria, pero eso no ha sido de recibo en muchos ámbitos. Se ha perjudicado fundamentalmente a la mujer por lo que ha supuesto para ella en doble carga laboral y doble carga familiar en casa. Voy a hablar un poquito de la norma del Real Decreto Ley aprobado el día 22 de septiembre en relación al carácter voluntario que tiene, es decir, si en las condiciones iniciales laborales de una persona que se incorpora a la empresa no aparece el teletrabajo, pues se entiende que está integrándose a la empresa en condiciones de presencialidad. Si el teletrabajo surge por parte de la empresa, es voluntario el aceptarlo por parte de la persona trabajadora y es voluntario por parte de la empresa aceptarlo si es propuesto por parte del teletrabajador o teletrabajadora. De la misma manera se tiene que firmar un contrato individual con la persona que va a teletrabajar
teletrabajar, estableciendo cuál es el tiempo durante el que va a teletrabajar y cuáles son las condiciones. Se tiene que comunicar a los representantes de los trabajadores en un plazo máximo de 10 días. ¿Qué pasa? En la norma establece una cosa que no estaba regulada. ¿A partir de cuándo se considera teletrabajo? A partir de que haya una regularidad superior a los 3 meses, igual o superior a los 3 meses y un 30% de la jornada laboral o la proporción en función del tipo de contrato que la persona tenga. Pero sobre todo hay que dejar clara la voluntariedad en cuanto a la aceptación o renuncia al teletrabajo. Las condiciones de empleo para los teletrabajadores tienen que ser exactamente iguales que el trabajador. En empresa, en sede empresarial, no puede haber ningún menoscabo de sus condiciones. La protección de datos tiene que estar totalmente garantizada y no se pueden establecer ningún tipo de mecanismo de control que no esté ajustado a normativa europea y normativa española, y el mecanismo de control tiene que informarse al teletrabajador o teletrabajadora, y sobre todo se le tiene que decir que es un medio proporcional, es decir, se pone un mecanismo de control del trabajo para una causa determinada, pero no el control que invada la privacidad del trabajador. La protección de datos en este sentido está totalmente salvaguardada. En relación a los equipamientos, la ley provee que los equipamientos y su mantenimiento van a cargo de la empresa siempre que se produzcan las condiciones de que el teletrabajo supere el 30% de la jornada y los 3 meses, como he dicho anteriormente, y todos los demás gastos quedarán relegados a la negociación que se haga en el ámbito de la negociación colectiva. La seguridad y salud en el trabajo era un tema que nos preocupaba desde el ámbito sindical, especialmente porque, si bien es verdad que en los proyectos pilotos y en otros acuerdos de teletrabajo que se habían firmado previamente a la COVID, se establecía, basándose en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, que se tenían que dar unas condiciones específicas para que la persona pudiera trabajar, es decir, que reuniera requisitos de habitabilidad, el lugar donde hubiera decidido teletrabajar, y que hubiera un control de que todo, la ergonomía de la silla, de la mesa, de que los cables, la wifi, todo funcionaba. En el COVID no se ha dado así, se han firmado declaraciones juradas, en muchos casos abusivas. Entonces, la ley en estos momentos, basada en el Acuerdo Marco Europeo del año 2002, establece que la empresa informará de cuáles son las medidas de prevención de riesgos laborales. Veo ahí que hay problemas de conexión. ¿Me estáis escuchando? ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? ¿Regular? Se corta un poco, Paula. Sí, regular. Lo siento. No, se Voy a oye mejor intentar que terminar pronto, a ver si otra ponente tiene más suerte que yo. Pero bueno, se sigue bien. Yo al menos sigo No te oigo, bien. Manuela. Sí, te decía, Paula, ¿me escuchas? No te oigo. No te oigo. ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Paula? ¿Puedo terminar? Paula, ¿Paula me oye bien? No sé. Tú acércate, habla cerca. Se oye Ya bien está. aquí en el chat. Venga, ¿Sí? habla. Vale, voy a terminar pronto. Seguridad y salud en el trabajo nos importaba muchísimo desde el punto de vista empresarial. Se han firmado declaraciones abusivas en las que el teletrabajador ha asumido una serie de responsabilidades en relación al mantenimiento del habitáculo en el que está teletrabajando durante la COVID, y la ley provee ahora para que la empresa informe de cuáles son las condiciones de prevención de riesgos laborales, y sobre todo el técnico en prevención de riesgos laborales podrá ir a visitar siempre que avise al teletrabajador, respetando la privacidad, y este se podrá negar, pero si se niega, se le tendrá que pasar una declaración jurada en la que él o ella tendrá que asumir las condiciones de teletrabajo e informar a la empresa. Otra de las cosas que nos preocupaba bastante era el derecho a la formación y el derecho de representación de los teletrabajadores. Es decir, ninguna persona que esté en situación de teletrabajo tenía que ver menoscabada su carrera profesional y el acceso a la carrera profesional mediante puestos presenciales o puestos que supusieran un incremento económico, pero del que no estuviera informado porque la persona no tuviera acceso a la información por no estar presencialmente allí. Y por eso siempre hemos abogado por que hubiera 4 días como máximo de teletrabajo y un día presencial en la empresa.
para poder mantener contacto con los compañeros, mantener el derecho a la información y sobre todo los derechos colectivos y de representación. Antes de la COVID, nuestro país estaba muy por debajo de los países de la OCDE en lo que era el teletrabajo. Solamente desde el año 2015, solamente el 13% de las empresas españolas ofrecía a sus colaboradores esta forma de flexibilidad de trabajo. Y solamente llegaba a un 6,7% de los empleados, que estaban muy por debajo de la Unión Europea, que era de un 17%. En Suecia, por ejemplo, pasaron de un 36% en 2015 a un 51% en 2017. Y deciros que en 2019 solamente el 4,16% de los convenios colectivos firmados en España pactaban condiciones de teletrabajo. Y ahí entramos en una cosa que he comentado al principio, que era el tema de la confianza. Los países mediterráneos, en contraposición a los países del norte, tienen una cultura diferente, pero la cultura que se da en la sociedad se transfiere también a la cultura empresarial. El nivel de confianza que depositan los ciudadanos, no solamente en las instituciones, sino en la ciudadanía, en la sociedad, ha hecho que el empresaria española, no considerara que los teletrabajadores pudieran estar aprovechando el trabajo si no era de manera presencial. Durante la COVID hemos demostrado, y hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística que dice que la productividad se ha aumentado del 15 al 25% durante 3 meses, y daros cuenta que era en el pico de la pandemia, cuando todo el mundo estaba más agobiado, más estresado, y eso ha demostrado a la empresa no solamente que estamos muy por encima de las expectativas que se tenían en relación con nosotros, sino que además les sale rentable el tenernos teletrabajando. ¿Qué pasa? Que eso ha perjudicado clarísimamente a la mujer por la doble carga de la que hablaba al principio. También es verdad que hemos pasado de que tuviéramos ese escaso 13% de teletrabajadores en España a tener un 70% de las personas que podían teletrabajar, es decir, no todas las personas que trabajan pueden ser teletrabajadores, porque se dice el tejido productivo español, basado fundamentalmente en la construcción y en el turismo, exige la presencialidad, aunque no todas las medidas. Hay otras medidas para ajustar y compensar el que no pueda hallar teletrabajo, como es concentrar la jornada para que haya más días libres o turnos de trabajo que favorezcan otro tipo de conciliación, pero es verdad que el 70% del personal cualificado, que era el que fundamentalmente era susceptible de teletrabajar, ha teletrabajado durante el COVID. Y eso es una encuesta que ha hecho Eurofound. Ventajas e inconvenientes. Las ventajas del teletrabajo, bueno, pues fundamentalmente ha habido aumento de la productividad, reducción del absentismo, porque no hemos estado, reducción de costes para la planta física, para el local empresarial, hay una reducción en la rotación de empleados y hay mucha preferencia por un empleo con una flexibilidad que otro que no lo tiene. Ventajas que ha habido: mejora para la calidad de vida de los trabajadores, se incentiva el trabajo en equipo, promueve la inclusión social, ha mejorado la movilidad y ha mejorado los índices de contaminación y ha impulsado las nuevas tecnologías, ¿no? Como desventajas, y sobre todo para la mujer, bueno, pues vemos fundamentalmente la brecha digital, la brecha de aproximación, la brecha de la desconexión, sobre todo en la España rural o en sitios donde Internet y las telecomunicaciones, a pesar de ser España uno de los países europeos que mejor red de banda ancha tiene, no llega a todos los sitios por igual. Y sobre todo en la promoción profesional, porque mientras el tiempo que las mujeres dedican a la doble carga, y se ha visto muy claramente en el caso de las familias monomarentales o monoparentales durante la pandemia, durante el confinamiento de la COVID, no ha sido ecuánime con teletrabajadores y con teletrabajadoras. Y la brecha digital de inicio y la de aprovechamiento también se han visto muy marcadas. La de inicio es la de acceso a Internet, y la de aprovechamiento es aquella brecha que se produce cuando no se pueden dar pasos más allá, o bien porque no se tiene tiempo, no se tiene la formación o no se tiene acceso. La desregulación que ha habido ha estado afectando a las personas teletrabajadoras en general, en especial a las mujeres, porque la corresponsabilidad, entendida como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares, como la organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar,
con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de la vida de hombres y mujeres, pues no ha surtido demasiado efecto. Y desde el sindicato, por supuesto, estamos a favor de fomentar medidas de corresponsabilidad para que las personas teletrabajadoras no se sientan una carga ni para la sociedad, ni para la empresa, ni para sus propias familias, que no tengan que abandonar su carrera profesional ni ser consideradas un lastre para la empresa, sino que se logre una coordinación, una colaboración, implicación de las personas trabajadoras y de sus familias, del tejido empresarial y demás estructuras de la sociedad. Porque si no regulamos esos aspectos, como son formación, el derecho a la vida privada, las personas trabajadoras serán las grandes perjudicadas y a las únicas que vamos a beneficiar son las empresas. Así que debemos evitar a toda costa que el trabajo a distancia y el teletrabajo sean considerados como una forma de conciliación que perpetúa los roles de cuidados de la mujer y que empiece a ser tratado como lo que es una forma organizativa para el conjunto de las personas trabajadoras. Quiero terminar, porque creo que ya voy fuera de tiempo, diciendo que hay una serie de ejes sobre los que tenemos que incidir para que el teletrabajo beneficie por igual a hombres y a mujeres y sobre todo que a las mujeres no las lastre. La corresponsabilidad debe planificarse atendiendo a 4 ejes de actuación, que son las administraciones públicas, los sindicatos, las empresas, las mujeres y los hombres. Si no los regulamos para que se conciba la conciliación como una forma de trabajar, como una forma de organizarla para nosotras y para ellos, no solamente nos vamos a quedar en casa, sino que además vamos a asumir la doble carga y las tareas de cuidados. Debemos garantizar, como es preceptivo por ley, el derecho a la desconexión, que también es una carga más perniciosa para las mujeres, para que no pasemos del presentismo al telepresentismo. Así como implementar el registro horario, que también es preceptivo por ley, y por supuesto no concebirse como una conciliación o la fórmula de conciliación como se ha venido practicando estos meses, que nos ha venido perjudicando a nosotras fundamentalmente. Queremos apostar por lo que es un buen teletrabajo, no el teletrabajo sin más, sino un buen teletrabajo, y para eso desde el ámbito sindical lucharemos para que así sea. Muchas gracias y disculpad que me haya retrasado y si no me habéis oído, os pido mil perdones. No sé si Manuela Manuela, ¿coges tú la...? Manuela está silenciada. Manuela está silenciada. Bueno, ¿Ahora? Ahora, perfecto. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis ahora? Es que no me aparece en la pantalla. Ahora parece Sí. bien y te oigo bien. Vale, Te oímos bien. perdonad. Muchas gracias, Paula, por tu claridad en la exposición. Pese al problema con los medios, se ha entendido perfectamente. Y gracias por el análisis crítico, ¿no? Por tus propuestas y por el trabajo diario a favor de la conciliación y la corresponsabilidad, ¿no? En el teletrabajo. Gracias a vosotros. A continuación interviene Ana Benítez Aramentia, que es licenciada en Derecho y Asesoría de Empresas y directora de Recursos Humanos del Grupo FCC, de Fomento de Construcciones y Contratas actualmente. Con anterioridad, ¿no? Debe ser destacado que ha participado en el Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección de SADE en 2016 y es socia fundadora de Eje ANCOM, que es una asociación española que tiene como misión promocionar la presencia de las mujeres en los puestos de alta dirección y consejos de administración. Ana, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye bien con el auricular o cambio? Sí, se oye bien. Vale. Pues muchísimas gracias, Manuela, por la presentación. Dar las gracias también al director de la escuela, Jorge Torrens, y a Eva Fernández por la oportunidad de participar con todos vosotros en estos foros que siempre me parecen muy interesantes. Y darte la enhorabuena, Paula, porque la verdad al principio no se te escuchaba muy bien, pero siempre
aportas una visión interesantísima y por lo menos invitas a la reflexión en muchos aspectos. Y más en la parte que a mí me toca, porque yo me sitúo en el lado contrario de Paula normalmente y nuestra postura pues es francamente diferente en muchos aspectos, pero en otros muchos no, que es lo bueno y aquí estamos para un debate sano y para alcanzar posturas que nos lleven a organizaciones más del siglo XXI. Bueno, pues yo me voy a centrar en dar algunas ideas sobre el teletrabajo y la experiencia que hemos vivido desde la perspectiva más empresarial en las compañías y en aclarar pues, esta visión más crítica que hemos tenido desde el sector empresarial con el teletrabajo y todo lo que ha ocurrido para explicar nuestra postura y también qué es lo que pensamos y cómo se va a asentar esta normativa en todas nuestras compañías. En primer lugar, pues aclarar una idea que se está hablando mucho de la nueva normalidad y nosotros pensamos que la nueva normalidad no es tal, sino que verdaderamente hay que esperar desde las empresas a disponer de una vacuna contra el COVID-19 para llegar a otra situación que seguro va a ser muy distinta a la actual y que va a afectar en profundidad tanto a las relaciones laborales como a la gestión de recursos humanos como a todo el marco regulatorio. Pero no podemos considerar que ahora mismo estamos situados ya en esa nueva normalidad, porque lo cierto es que en las empresas con carácter general vivimos periodos de muchísima incertidumbre y de mucha inseguridad. Simplemente elaborar el presupuesto para el año que viene está siendo una odisea porque no sabemos muy bien a qué atenernos. En esta situación de no normalidad para nosotros, articular soluciones normativas que sean permanentes nos parece un error desde la perspectiva empresarial. Es verdad que llevamos, creo que he contado hasta 39 reales decretos en esta vorágine legislativa desde marzo, muchos de ellos absolutamente necesarios para afrontar la situación y adoptar soluciones innovadoras, muchos otros atacando soluciones normativas de carácter permanente que quizá merecían de una reflexión y de un debate mucho más profundo del que estamos teniendo. O sea, creemos que algunas soluciones normativas de las que se están generando están profundamente mediatizadas por la emergencia sanitaria y que no se ha debatido en profundidad cuestiones claves que afectan al desarrollo de las compañías y al final a nuestro entorno laboral. Entonces ahí sí que tenemos cierta disconfort, vamos a llamarlo así. Sí tenemos clarísimo y como ha dicho Paula y encima lo ha avalado con un montón de datos, es que la respuesta a la crisis y a la reconstrucción están claramente vinculadas al grado de digitalización que tenemos en todas las compañías y que como bien sabemos en España era muy bajito, ¿no? Hemos pasado, bueno, para empezar en FCC no existía teletrabajo ni política alguna de teletrabajo y hemos pasado del 0 al 100 en 15 días, vamos. Y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Es verdad que hemos comprobado que tenemos una excelente red de telecomunicaciones, si no, no se hubiera podido poner la mitad de las pymes y de las empresas a teletrabajar en tan corto plazo, pero también nos hemos dado cuenta que hay debilidades muy, muy notables en las compañías. Quizá las del IBEX 35 nos hemos podido adaptar mejor, pero en el terreno del conjunto de las pymes ha sido muchísimo más complicado y las micropymes ya ni te cuento. Y con ello quiero llamar la atención a 4 puntos que me parecen fundamentales. Uno, los costes de la digitalización. O sea, en empresas grandes creo que lo hemos tenido más sencillo porque más que menos existían ordenadores portátiles o de mesas y hemos podido lanzar a la plantilla a las casas a trabajar sin ningún tipo de problema, pero eso no ha sido la realidad empresarial en España en muchísimos casos. Y la inversión que hay que hacer en digitalización es muy, muy potente y eso hay que tenerlo en cuenta en las estructuras de costes de las compañías. Segundo, el desconocimiento de las aplicaciones en los negocios. Cuando nos hemos lanzado a digitalizar y a teletrabajar, ya era un riesgo los ataques de ciberseguridad, pero ahora son dantescos. O sea, en todas las compañías estamos analizando cuáles son nuestros agujeros negros de cara a ataques de ciberseguridad y luego viendo con pólizas de seguros tremendamente
costosas para cubrir todos aquellos riesgos derivados de la ciberseguridad. No es lo mismo tener un entorno securizado de personas trabajando en un centro de trabajo que tener miles de centros de trabajo en los que la pérdida o ataques de información es mucho más amplio. El tercer punto que nos hemos encontrado con este tema del grado de digitalización es la falta de personal cualificado y la resistencia de muchos empleados, todavía con barreras muy notables frente a la digitalización. Es verdad, por poner un ejemplo muy burdo, que nosotros el Teams y el Zoom lo teníamos implantado en la compañía desde hace, pues me parece que fue en septiembre, noviembre del 2019. No se ha utilizado jamás hasta que nos hemos visto todos en la necesidad de hacerlo, ¿no? Esa resistencia al cambio es con natural a las personas. Pero aún así, sabiendo utilizar todos ya un Teams, todo lo que son herramientas colaborativas de OneNote, de paneles de información, webinars, sigue habiendo una falta de conocimiento muy, muy fuerte y en los planes de formación del 2021 creo que no hay empresa que no esté poniendo en marcha formación y sensibilización muy exquisita para descender al terreno de la digitalización virtual, a cómo archivar documentos online y compartirlos sin necesidad de que todo esté en el disco duro y llevar a los trabajadores a que más allá del uso del Teams hay que ir a otras nuevas formas de trabajo porque nos lo impone la realidad que vamos a tener al menos durante un año, yo creo que después, porque esto desde luego ha venido para quedarse. Y el último, que es igual de importante que el resto, es que pensamos que para que la digitalización tenga buenos resultados se tiene que apoyar necesariamente en una colaboración sindical empresarial. Colaboración que ha sido siempre así, ha sido histórica y más en este caso, pero incluso me atrevería a decir que sería deseable generar en algún momento un comité de transformación digital en el seno de las compañías. Es verdad que estos comités ya existen, por ejemplo, en la banca, porque no les ha quedado otra, claro, que al nivel de comisiones importantísimas que tienen dependiendo del Consejo han generado este tipo de comisión porque ha sido obligada a su transformación digital, pero quizás ahora en todas las compañías pues sea planteable en esa colaboración sindical empresarial entrar en un entorno de transformación digital que es necesario. La ley que ha salido del teletrabajo tiene aspectos buenos, tiene otros no tan buenos que ahora voy a comentar, siempre partiendo de la base que para nosotros pues nos hubiera gustado tener una experiencia mucho mayor y menos sesgada del teletrabajo y no tan mediatizada con este momento tan especial. Es verdad que hay una disposición transitoria que permite a lo que ha sido teletrabajo por COVID, pues alejarnos de la normativa, pero nos ha parecido que es una experiencia insuficiente. De hecho, en muchas compañías el efecto que ha producido esta regulación actual ha sido un poco de rechazo, de madre mía, en qué terreno y en qué complejidad nos estamos metiendo a nivel de que es cierto y comparto con Paula que hay cosas que había que regular, a ver, pero que a lo mejor una regulación tan exhaustiva y que nuevamente irroga costes a la compañía, pues hubiera requerido de un debate más abierto o esperar a otro momento en el que la experiencia hubiera sido mejor y no tan mediatizada por la crisis COVID. ¿Qué es lo que hemos echado de menos desde una perspectiva empresarial en toda la ley del teletrabajo? Lo primero, y esto ha sido algo, el clamor común, ¿no? de todo el IBEX 35 del mundo empresarial, es la asunción de los gastos generados por el trabajo a distancia, ¿no? Se habla todo el rato de la compensación que tiene que producirse por tanto directos o indirectos, bueno, ya no habla de directos o indirectos, pero los gastos que tiene que asumir la compañía. Sin embargo, no se habla en ningún caso de una posibilidad de compensación o absorción de los gastos que deja de tener el trabajador, ¿no? Y pongo algunos ejemplos que tenemos en nuestra casa, pues el plus de transporte, el plus vestuario, cheques comida, cualquier otro elemento que ahora supone un gasto y que ya no se va a tener en un régimen de teletrabajo y que quizá se pudiera buscar un equilibrio entre las partes pues para que no supusiera todo un nuevo gasto para la compañía. Echamos en falta también incentivos
para la aplicación de esta medida. Y se nos ocurría, por ejemplo, hablar de dos. Uno, la reducción de las tarifas de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a las empresas que apliquen esta modalidad, puesto que los riesgos ya no son los mismos y las personas están trabajando en casa. Y luego uno que es muy, muy importante, que es la recuperación del beneficio fiscal y la no inclusión en las bases de cotización de todos los gastos relacionados con equipos, herramientas o medios vinculados a la actividad laboral, incluida la instalación o a la conexión de Internet. Nada dice la norma sobre esto, sobre la fiscalidad y la cotización, y que creemos que podría ser un buen momento para recuperar un beneficio fiscal y que también supusiera incentivo para la aplicación de estas medidas a la compañía. Y luego el último punto que también echamos en falta desde la perspectiva empresarial es el de la prevención de riesgos laborales. Nosotros ahí pensamos que hace falta una regulación, una definición más específica relativa a todos los posibles accidentes de trabajo que se puedan producir por la prestación de servicios a distancia, incluidos aquellos que no se originen en la zona habilitada específica para la prestación de servicios de trabajo. Claro, porque aquí se abre un mar de posibilidades que nos dejan una situación de indefensión a la compañía, tener en cuenta que detrás de cada accidente de trabajo se abren casi 4 vías de responsabilidad, ¿no? Desde la responsabilidad civil por daños y perjuicios, a la que se paga vía pólizas de seguro. Tenemos que revisar todas las pólizas de seguro de la compañía para prever que cubren los accidentes de trabajo en el trabajo a domicilio, hasta los recargos de prestaciones cuando haya una falta de cumplimiento de medidas de seguridad. Pero claro, tampoco podemos poner una cámara al trabajador para saber exactamente dónde se produce el accidente y en qué condiciones. Entonces ahí creemos que hace falta una regulación más exhaustiva, pues que dé seguridad a las partes. Por hacer 3 apuntes sobre el análisis de la norma, llama mucho la atención lo primero, el acuerdo por escrito. Es un contenido tan sumamente amplio que a veces supera el propio contrato de trabajo que tenemos actualmente regulado. Son tantos campos mínimos obligatorios que hay que establecer que se pueden calificar un poco de exagerados, ¿no? Y que además generan muchísimas incógnitas. Hay, por ejemplo, hay una parte que establece con todos los medios y equipos que hay que hacer una especificación de los medios y equipos, incluso de la vida útil, ¿no? Yo me reunía con el director de sistemas y es que hay información que ni siquiera nosotros tenemos, o sea, tendremos que hacer un ejercicio tremendo para cumplir con toda esta información con los medios y equipos. O, por ejemplo, qué ocurre cuando no hay esa conectividad necesaria para que el trabajador se conecte y cuáles van a ser las medidas o los planes que se van a establecer por parte de la compañía. Pero son muchas incógnitas que habrá que ir desvelando y ver cómo se regulan. Es verdad que la ley no establece un modelo de acuerdo, pero lo que nosotros nos preguntamos es si era necesario un acuerdo tan exhaustivo, que incluso es más complejo que el propio contrato de trabajo. Eso por dejarlo ahí. El otro punto que también nos genera cierto conflicto, que Paula también ha aludido a él, que es la necesaria desconexión, pero claro, esta nueva legislación habla del derecho a poder flexibilizar, ¿no?, el horario de trabajo y que las horas de trabajo pues, son disponibles por parte del trabajador. Entonces nos encontramos aquí con la dificultad de encajar este derecho a la desconexión con el descanso entre jornadas y con la flexibilidad que tiene el trabajador y con el registro horario. O sea, al final son cuatro mundos que tenemos que conjugar y que no sé si entran un poco en conflicto de la norma. O sea, al final un trabajador que tiene derecho a flexibilizar la jornada y a lo mejor trabaja en un horario nocturno y ya no respeta el descanso entre jornadas y lo registra como tal, ¿qué culpa en vigilando tendría la compañía frente a la necesidad de que el trabajador respete el descanso entre jornadas? Bueno, son ahí diversos enjuagues y conjugación de derechos que habrá que examinar. Y por último, respecto al accidente de trabajo, en lo que establece la normativa, es el trabajador el que elige el lugar de trabajo. Y aquí nos planteamos si se puede cambiar constantemente, si podemos como compañía negar el lugar de teletrabajo que ha elegido el trabajador porque no cumpla con las condiciones mínimas de seguridad. No sé si tendríamos ese derecho.
cómo conjugamos este derecho con los espacios de coworking, porque ahí tendríamos que contar con otra compañía para la coordinación de medidas de prevención de riesgos laborales y lo que decíamos antes, ¿no? Que es accidente de trabajo y la oportunidad que tenemos ahora mismo todas las compañías de revisar todas las pólizas de seguro para asegurarnos que estamos cubiertos bien en ese riesgo y que no se nos escape ningún accidente laboral que sea grave o muy grave. Para terminar, simplemente decir que el teletrabajo COVID, que hasta ahora se ha manejado como una opción para poder cumplir con las medidas de seguridad, sobre todo la distancia entre los trabajadores y de reducir la movilidad y ayudar a que no se produzca tanto el contagio de COVID, pues así nos manejamos y con la disposición transitoria pues nos quedamos en esa comodidad. ¿Hasta cuándo? Pues es una duda que se nos plantea a todas las compañías. Supongo que hasta que se acabe la época COVID o cuando terminen todas las medidas sanitarias y mientras estas duren. Cuando se acabe esta disposición transitoria será cuando nos tendremos que plantear muchas de las compañías que vivimos bajo el COVID de esta transitoria si queremos política de teletrabajo o no y iniciar en este momento una vía de negociación colectiva. El planteamiento de ley que se ha hecho es un planteamiento complejo. Vamos a ver cómo se arreglan compañías que ya tenían instaurada una política de teletrabajo, porque ya necesariamente tienen que empezar a una negociación directa, por lo menos en la materia de los gastos, y ver cómo se van asentando determinadas cuestiones que han quedado muy, muy abiertas a la negociación colectiva, especialmente el tema de los gastos, ¿no? En una empresa como la nuestra, y me atrevo a decir que en mucho entorno del el IBEX 35, la cuestión de los medios, ordenadores, computadoras, ratones y tal, no es un problema. Sí es un problema el wifi, porque no se estaba asumiendo quizás como gasto a los trabajadores. Wifi que también se plantea en la medida en que muchísimas personas tienen tarifa plana, cómo podríamos medir la parte del uso de esa tarifa plana que corresponde a la compañía. Bueno, creo que es un terreno que está todavía muy abierto a fórmulas, a buscar soluciones y a la negociación colectiva. Y ya para terminar y no extenderme más, apoyar al 100%, porque creo que no lo ha podido explicar mejor Paula, el tema de la conciliación. El teletrabajo no se puede ligar jamás a un tema de conciliación, ni debería de verse como la solución para la conciliación, porque al final de esta manera perpetuamos los roles de hombres y mujeres. Y lo hemos visto aquí en nuestras empresas, que en el primer momento, en cuanto se cerraron los colegios y todavía no teníamos una situación de confinamiento, nos encontramos con 400 peticiones de teletrabajo por parte de casi todo mujeres. Entonces, como compañía, no nos podemos meter a ver cuál es el reparto que se hace en el sofá de las cargas, pero qué duda cabe que cuando se abre la política de teletrabajo, y esto es una práctica, se suele pedir por las mujeres porque se liga a la conciliación. El teletrabajo para cuidar a hijos es un trabajo de mala calidad para la compañía. O sea, yo misma tengo 2 hijos pequeños y en los momentos en los que hemos estado confinados, trabajar con niños al lado es muy, muy complicado y la productividad y la calidad del teletrabajo se resiente. No debemos de tener mucho cuidado en el que el teletrabajo no perpetúe los roles tradicionales que siguen siendo muy presentes y que se han visto con todo el confinamiento forzado que hemos tenido, con lo cual el teletrabajo tiene que ser una fórmula de flexibilidad, desde luego, de ahorro de tiempos y que ayude al fomento de la corresponsabilidad, no a perpetuar más todavía los roles con los que hemos vivido durante muchos años en muchísimas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención y por tu claridad, ¿no?, en la exposición de los retos y desafíos que supone la digitalización del trabajo. Todos, bueno, aspectos muy interesantes, ¿no?, que seguro que luego en el debate podemos profundizar, ¿no?, y tratarlos de forma más minuciosa. A continuación, interviene Esperanza Macarena Sierra Benítez, que es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y secretaria de la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía, contando con una amplia trayectoria investigadora, entre cuyas publicaciones resalta, por la temática tratada, su obra titulada El contenido de la relación laboral en el teletrabajo, publicado ya, ¿no?, en 2011.
Muchas gracias, Esperanza. Puedes empezar cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este tercer ciclo internacional y que me vuelvan a invitar. Sobre todo, pues felicitar a los ponentes, a las ponentes, por su exposición tan clara y tan brillante. Y bueno, también un saludo muy especial a Jorge Torrens y a Eva Fernández, porque organizar este tipo de eventos es muchísimo trabajo y la verdad que es un trabajo que no se ve. Enhorabuena y felicidades. Y ya, antes de comenzar mi exposición, pues voy a ser sincera, yo creo que me he equivocado de panel. Yo me he equivocado, yo creo que aquí íbamos a hablar de la conciliación y de la corresponsabilidad y que no íbamos a hacer un estudio sobre la norma del trabajo a distancia. A mí me apasiona las intervenciones tanto de Paula como de Ana, me resulta muy interesante. Voy a contestar de una forma global a cada una de las dos, pero yo me voy a centrar en el tema porque creo que es el tema de este ciclo. En primer lugar, de manera general, Ana, con la norma que se ha aprobado sobre el trabajo a distancia, es una norma que se ha aprobado porque ha sido consensuada, si no, no se aprueba. Y hay unas remisiones a la negociación colectiva que ahí es donde se va a ver todos los problemas que ha indicado. El problema de la regulación del trabajo a distancia es el mismo problema que hubo en el año 1995 en España, cuando se promulgó, cuando se aprobó la ley de la prevención de riesgos de 1995. En España no había cultura preventiva. En España el empresario tenía miedo a que hubiera una norma de ese tipo que le obligaba a tener unos servicios de prevención, que establecía una serie de obligaciones, la obligación general de seguridad y obligaciones específicas, y por lo tanto un nuevo orden. Y eso supone un coste. Y hoy en día las grandes empresas presumen, y de hecho tienen sello de ser cumplidoras con la normativa de prevención de riesgos. Es un tema de cultura, en este caso, de cultura a un nuevo orden y a una nueva forma de trabajo que es el trabajo a distancia. Y aquí hay un aspecto fundamental, que ha venido una pandemia y lo que en realidad necesita tiempo, dinero, formación y en definitiva tiempo, se ha venido. Ha sido algo muy rápido, muy extemporáneo. Y entonces, pues, el caos. Aquí no, el caos es la pandemia. El caos es esa falta de formación que tenemos los trabajadores y esa falta de formación digital que tienen las propias empresas para desarrollar ese negocio digitalmente. Ha hablado del comité de transmisión digital de los bancos y ha dicho, los bancos no tenían más remedio. Es cierto, yo he conocido un poco, he estudiado un poquito el problema de la digitalización de la banca. La banca no tenía más remedio, pues ahora no tenemos más remedio, no solamente la banca, no tenemos remedio ni los trabajadores ni la empresa. Es algo que tenemos que asumir de la mejor forma posible. Y el Real Decreto, ley que se ha aprobado es fruto de la negociación. Y vale, se habla del problema del accidente de trabajo. Señores, el acuerdo dice que se establezca un lugar de trabajo. Y si el lugar de trabajo es el domicilio y se especifica la dependencia, cualquier tipo de accidente que surja que no sea en tiempo y lugar, no es accidente de trabajo. A lo mejor podría ser accidente en misión o accidente in itinere. Pero ya eso formará parte de las interpretaciones o de los posibles conflictos que surgen también en el propio trabajo precisamente. Eso con respecto al trabajo. Respecto a los plus, los gastos, precisamente se ha consensuado.
se dice que será la negociación colectiva, que será el convenio colectivo el que establezca de cómo se da esos gastos. Cuando, por ejemplo, he hablado de la wifi, vamos a ver, yo ahí tengo una opinión muy particular. Si hay wifi plana y el trabajo que realiza el propio trabajador supone que va a tener que aumentar digamos, la potencia como consecuencia de su trabajo, ahí hay un coste y ahí eso hay que pagarlo. Pero si tenemos todo tarifa plana y el trabajo no repercute, es decir, digamos que eso no afecta a que el niño se baje en la película y la otra, y todo, que no haya problema en cuanto al uso de la wifi en la casa, en el hogar, si es el hogar, pues entonces ahí no tiene la empresa, ¿hay qué gasto hay? Te lo compro, Esperanza. No, pero eso es que eso es así. Es que lo que hay que pagar son gastos. Otra cosa distinta es que yo tenga sobre todo como son las viviendas en España, que todos vivimos, bueno, la media vive en 90 metros cuadrados. Hay otros que más y hay otros que en 30 tiene que vivir la abuela y todo, y el nieto y los bisnietos. Pero otra cosa distinta es que yo tenga que un lugar de la casa la tenga que destinar para trabajar. Bueno, a lo mejor esos gastos, ahí hay que contribuir. Mira, voy a poner de ejemplo el convenio colectivo de BP. BP tiene dos tipos de complementos. Un complemento de casa-habitación, que es una cantidad que se paga al año, y ahí se entiende que va incluido todos esos gastos de ese habitáculo que tiene que necesita el trabajador. Y después hay otro complemento como consecuencia de los gastos originados por el teletrabajo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que todo hay que consensuarlo, que todo hay que negociarlo. ¿Por qué? Porque estamos ante una nueva forma de organizar el trabajo. Y claro, aquí ya hay que distinguir, digamos, tres tipos de trabajo, de teletrabajo o de trabajo a distancia. El teletrabajo pre-COVID, es decir, aquel que se ha desarrollado a través de la negociación colectiva, que lo hay, Siemens, Telefónica. Bueno, voy a poner el último ejemplo. Hace 3 días se ha negociado el convenio de cajas de ahorro. El temor hace 2 años de la parte sindical es que nos quieren imponer el teletrabajo. ¿Cómo que vamos a imponer? El teletrabajo, si vaya a negociar el teletrabajo en el convenio, se negocia, se acuerda. Y ahora se ha acordado. Y claro, el teletrabajo es lo que es. Y necesitamos... Hay muchas empresas que han implantado el teletrabajo y después han dado marcha atrás. Voy a poner un ejemplo. Yahoo, en el año 2003, vino una nueva directora general y dijo: quiero a todos los trabajadores en el centro de trabajo. Las razones, pues hay muchas, pero una de ellas, pues, que buscaba otro tipo de relaciones. También es cierto que la digitalización, si tienes que contestar un correo, el correo lleva tiempo, en fin, quería que cambiara la política de la empresa y Yahoo subió. También hay otra, HP, que también se lo está pensando, pero como ha venido el COVID, ha venido esta pandemia, pues yo creo que va a retrasar su decisión de solicitar, digamos que esa cantidad de teletrabajadores que tiene, pues volver trabajo presencial. Son políticas de recursos humanos. Y entonces, todas las empresas que en España tienen implantado el teletrabajo, lo tienen implantado porque se ha hecho, previamente se ha realizado un proyecto de teletrabajo. Ha habido unas pruebas. Esas pruebas han durado como mínimo 9 meses. Y hay proyectos que han fracasado. Y se han preguntado por qué ha fracasado. Y han decidido mejorarlo y después ha sido un acierto, ha mejorado la productividad, ha ido todo estupendo.
Hay otras que no. Hay otras que han decidido que... Entonces, es una cuestión, pues, obviamente, de formación, de dinero y de tiempo, todo lo que no tenemos. Y sobre todo la palabra es cultura, cultura. Esa cultura preventiva que en el año 95 la ley de prevención de riesgo, cuando se aprobó, hizo falta, pues esa misma es lo que, eso mismo es lo que necesitamos. Y bueno, la fiscalidad, la cotización, todo eso llegará. La prevención de riesgo, por supuesto, hace falta una normativa específica, eso seguro. Con respecto al tiempo de trabajo, al registro de horas. Bueno, yo sinceramente cuando hice la tesis doctoral, yo defendía que cuando el trabajo es muy especializado y el trabajador está bien formado y se siente identificado con la empresa, no hace falta registro de horas, porque ahí hay una relación de confianza. Si es un trabajador que es responsable, si es responsable también el empresario, no hace falta registro de horas. Si es responsable también el empresario. Por tanto, era partidaria por objetivo. Y que en muchas ocasiones no tenía sentido el registro de horas. Pero ahora bien, si hay abuso por parte de la empresa, y si estamos hablando de trabajos que son mecánicos, que necesita que se rigen por un tiempo de trabajo en el tiempo presencial, en el teletrabajo tiene que tener un registro de horas. Así que es cuestión de tiempo y es cuestión de ver cómo nos normalizamos en esta nueva forma de trabajo. Y bueno, también hay que decir que la norma nueva dice que te habla de registro, que hay que registrarlo, claro. Si el trabajo presencial hay que registrarlo, también hay que registrar el teletrabajo. Se habla de la flexibilidad de la jornada, pero en el acuerdo individual hay que especificar cuál es el horario. Por tanto, ya hay una forma de poder registrar esa hora. Y dice que lo importante es que en el registro, lo importante es especificar el inicio y el final de la jornada. Así que aquí hay muchos matices que a mí realmente me fascina, me encanta el tema, pero que creo que los plus de transporte, hay empresas que el plus de transporte lo ha sustituido por otro, que todo se han negociado y que quiero decir que todas las empresas que han implantado el teletrabajo, pues, están funcionando, están negociados y tienen el acuerdo de voluntariedad, el acuerdo de reversibilidad y el trabajador que quiere volver al trabajo presencial, como está acordado la reversibilidad, se vuelve. Ese es el teletrabajo, digamos, ideal. Después viene el teletrabajo post-COVID, el teletrabajo de la pandemia, el teletrabajo sin garantía. Y claro, ese teletrabajo es un teletrabajo excepcional y circunstancial. Eso no debe de durar mucho. Entonces, si bien es cierto, hemos tenido un periodo para podernos preparar para vivir durante un tiempo con esta pandemia, también las empresas, también los trabajadores tenemos que tener un tiempo para poder seguir teletrabajando por razones de la pandemia. De todas maneras, yo aquí tengo cierta duda, y lo voy a decir. El artículo 5 del Real Decreto 8/2020 estableció con carácter preferente el teletrabajo. Y en la norma ahora que regula el trabajo a distancia, expresamente, fíjense, y ya con esto, con el tema de la conciliación, expresamente declara prorrogado el artículo 6, Plan Me Cuida. El Plan Me Cuida es un plan que establece la posibilidad que tienen las personas trabajadoras, hacia la corresponsabilidad, las personas trabajadoras, de poder solicitar, pues bien, la reducción de jornada, etcétera, etcétera, y el trabajo a distancia por razones de cuidado. De cuidado de personas dependientes, de cónyuges, etcétera, etcétera, hasta el segundo grado. Entonces dice la norma, el Real Decreto Ley 28/2008, dice expresamente que se prorrogará el artículo 6 hasta el 31 de enero de 2020. Ese es el teletrabajo, ese es el teletrabajo que se prorroga. Ese es el teletrabajo post-COVID que se prorroga. En el artículo 5 yo ya tengo mi duda. ¿Por qué el legislador no ha dicho expresamente, como el artículo 6, que se prorroga también el carácter preferente del teletrabajo? Pues probablemente si lo hubiese dicho, probablemente acuerdo no hay.
y no tenemos Real Decreto Ley. Probablemente. Entonces, está prorrogado el carácter preferente del teletrabajo por la vía del plan de cuida, por el derecho a la conciliación, y según la modificación que hubo el año pasado de la ley sobre la igualdad, el Real Decreto Ley 6/2019, que modifica el artículo del Estatuto de los Trabajadores, modifica el artículo 38, el 34.8 y otros más, el 34.8, donde se establece el derecho de las personas trabajadoras a solicitar la prestación de un trabajo a distancia para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y si el empleador se niega, debe indicar las razones objetivas. Pues bueno, este artículo que modificó la anterior y que establece un verdadero derecho a la conciliación desde el punto de vista corresponsable, las personas trabajadoras, hombres y mujeres, se habló de jornada a la carta. ¿Qué jornada a la carta? Eso no es jornada a la carta. El trabajador no puede pedir, oye, que yo tengo que conciliar, que yo tengo... ¿Y qué? Tengo que trabajar a distancia. Bueno, no hemos quedado con el trabajo voluntario, ya acordado. Ese artículo lo que le concede es un derecho a solicitar la prestación de un trabajo a distancia. Y lo que dice es que el empleador tiene que justificar la negativa. Y si está justificado, al empresario no se le puede... Al empresario, ¿qué le vamos a obligar? A que trabaje, pero si no estamos diciendo que es acordado, que es acuerdo, que es voluntario, es simplemente un derecho a votar y que el empresario tiene que justificar la negativa. Y esa es una medida de conciliación. Eso es un derecho a la negociación colectiva y ese es un derecho que se canaliza a través del trabajo a distancia. Bien, eso es por un lado, artículo 5, artículo 6, y por otro lado, pues el Real Decreto 28/2020. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo me queda? No oigo. ¿Cuánto tiempo? ¿5? Esperanza, 2 minutos, por favor. Vale, pues voy a acabar. 2-3 minutos. El Real Decreto 28/2020 hace un llamamiento a la negociación colectiva para que a la hora de negociar tengan en cuenta los procedimientos y criterios que hay que seguir para evitar la perpetuación de roles de género y fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Eso es la negociación colectiva. Eso es el derecho a la negociación. Esa es llevar la corresponsabilidad. Y como conclusión, quiero decir una cosa. En el año 2021, pues ya la norma pues, va a posibilitar que los mismos permisos se tenga tanto el varón como la mujer. Por lo tanto, podremos hablar de ciertos derechos corresponsables. La normativa, con esto quiero decir que las normas avanzan y llegamos a acercarnos a la ansiada corresponsabilidad. Pero hay un informe del Fondo Monetario Internacional del año 2017, pre-COVID, que decía que la brecha de género, no alcanzaríamos la igualdad hasta el año 2200 y pico, dentro de más de 2 siglos. Más de 2 siglos. Entonces, eso es algo que nos hace pensar. Pero estas pequeñas cosas, estas regulaciones, estos derechos de conciliación, esta corresponsabilidad, esa negociación colectiva que tiene que ser responsable, porque todos tenemos que colaborar a que la sociedad sea mejor y de hecho las empresas y los trabajadores, la sociedad necesitamos cuidar a los mayores y necesitamos cuidar a los pequeños. Por lo tanto, tenemos que contribuir todos a que esa corresponsabilidad sea posible. Y ahí está el legislador. Pero aquí se da una paradoja, que la mujer, con esta entrada de la era digital y sobre todo con la pandemia, como habéis dicho, las otras ponentes, con el teletrabajo sigue siendo de forma mayoritaria el colectivo femenino, es el que soporta la leve, entre comillas, carga de la conciliación de la familia.
se trabaja remunerado en casa y se trabaja no remunerado cuidando a las personas, a los familiares. Y mi reflexión final, ¿cuál es? Tenemos normas, estamos progresando, debemos de progresar muchísimo más, pero aquí hay un elemento esencial. Y es que, en realidad, se trata de un tema bastante complejo que está necesitado de una concienciación social y generacional en el ámbito familiar. Mejor los 2 siglos que habla el Fondo Monetario Internacional son cortos o no, porque necesitamos concienciar a la salud, concienciar a la población, concienciarnos nosotros mismos de que hay que liberar al hombre del rol tradicional que tiene. El hombre se tiene que liberar. El hombre está condenado a desempeñar el rol de siempre. Vamos a darle la posibilidad de que pueda desempeñar otro rol o que pueda elegir, que se quede en casa en vez de ir a trabajar. Y eso es a través de los mecanismos, a través de las normas. Pero también la sociedad, todos tenemos que contribuir, porque de una forma directa o indirecta, todos pensamos que el que tiene que ir a trabajar es el hombre. Ahora, por mucho que pongamos, hablemos de todos y todas, la realidad que ¿quiénes educamos a los hijos? Pues la educamos las mujeres y los hombres. Y bueno, eso hay que cambiarlo. Bueno, espero que no haya sido muy incendiaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Esperanza, por tu excelente intervención y por ese análisis minucioso, poniendo de manifiesto la importancia de consensuar esta nueva forma de organizar el trabajo, siendo fundamental, ¿no? Como bien has puesto de manifiesto, invertir en formación, en tiempo, de forma económica también y sobre todo hacer hincapié, ¿no? en la cultura preventiva tan necesaria. Muchas gracias a todas, ¿no? las 3 ponentes, por ajustaros al tiempo previsto y por vuestras numerosas aportaciones, todas de gran interés. Y bueno, ya veo en el chat, ¿no? que han suscitado algunas cuestiones, ¿no? que reflejan pues, lo buenas, ¿no? que han sido las intervenciones. Si os parece, pues os voy planteando las preguntas, ¿no? que se han ido haciendo en el chat. Y me vais respondiendo, ¿no? Paula, en primer lugar, nos preguntan si es posible que compartas el enlace para que podamos ver el vídeo en otro momento. Imagino que no habrá ningún problema, ¿no? Que se lo facilites a Jorge y él trasladarlo a través de un enlace, ¿no? Paula, ¿me escuchas? Sí, ahora tengo volumen, que estaba silenciada. Sí, no hay ningún problema, es un preci. Además ya se lo paso a Jorge con la nueva norma, porque antes solamente mencionaba en el vídeo explicativo, solamente mencionaba el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo. Con lo cual solamente hago esa salvedad y todo lo demás es básicamente lo mismo, pero sí se lo mando a Jorge y que él lo distribuya. Si tenéis acceso a Prezi y sabéis usarlo, porque a mí me cuesta alguna vez, pues sin ningún problema compartirlo, claro que sí. Vale, estupendo, muchas gracias, Paula. Patricia Espejo Mejías indica que trabajar no es conciliar y nos tenemos que esforzar todos en cambiar esta falacia. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto. A mí sí me gustaría hacer un comentario. Vamos a ver. Tenemos que hablar de 2 conceptos diferentes en primer lugar. Conciliar es conciliar la vida personal y la vida laboral, no necesariamente la familiar, sobre todo en una sociedad en la que cada vez prima más el individualismo, pero el individualismo como familia, ¿no? Familias monoparentales o que ni tan siquiera tienen hijos. Yo puedo conciliar con mis amigos o puedo conciliar con mi agenda social o puedo conciliar con quien yo quiera. Y tengo que establecer un equilibrio entre el tiempo que dedico a mi ocio, a mi conciliación, y el tiempo que dedico a mi familia o al trabajo o a cualquier otra tarea que sea la que me sustenta económicamente para poder subsistir.
La corresponsabilidad se establece cuando hay un acuerdo entre, un acuerdo intrafamiliar, independientemente del género, de las partes que compongan la unidad familiar, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer. Y ese acuerdo intrafamiliar, que es el de la corresponsabilidad, el poder compartir las tareas de manera que el tiempo de conciliación, el tiempo de ocio del individuo, la individualidad de cada una de las personas que confluyen en esa unidad familiar pueda utilizarlo de manera ecuánime y lo pueda utilizar según quiera. Quiero decir, cuando confundimos el tiempo de ocio, el tiempo de conciliación con cada una de nuestras cosas, yo puedo conciliar con mi agenda social y mi agenda social incluye un montón de amigos y de amigas y eso significa que a eso voy a dedicar yo mi tiempo de ocio. Ahora, la corresponsabilidad es un acuerdo al que yo llego en el ámbito de mi familia, es intrafamiliar. Entonces, ¿hasta qué punto la empresa cuando dice vamos a hacer acuerdos de conciliación? Yo no quiero un acuerdo de conciliación. Yo quiero que me deis tiempo para que yo concilie con lo que yo quiera. Pero si confundimos conciliación con familia, directamente me están echando encima a mí como mujer que voy a conciliar, es decir, que me voy a responsabilizar, que no corresponsabilizar, porque si me corresponsabilizo, yo ya he estado en un acuerdo con la otra parte de mi unidad familiar y si concilio no tengo por qué. No sé si me explico, lo estoy haciendo un poco complejo. A mí la empresa me tiene que facilitar el tiempo de ocio y yo ya conciliaré con lo que yo quiera, con la persona, con la familia, con quien quiera. Mientras que en mi ámbito familiar tengo que establecer un acuerdo de corresponsabilidad que me compete a mí al ámbito de mi privacidad. Y ahí estableceré yo cuáles son los roles que le competen a una parte de la familia y a otra parte de la familia, a un progenitor y al otro, independientemente del sexo que tenga. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien el tiempo de ocio y el tiempo de familia. Tiempo de familia, corresponsabilidad según un acuerdo familiar, tiempo de ocio, tiempo de conciliación que la empresa me facilita para que yo lo pueda disfrutar como yo quiera. Si decido en mi tiempo de ocio corresponsabilizarme o responsabilizarme en mi familia, es asunto mío. Bueno, esa es mi salvedad y lo que yo propongo. Manuela, ¿y alguna pregunta más? Yo pido disculpas porque, bueno, hoy es el día de la conexión que no funciona, no me había pasado nunca y hoy también he perdido la conexión. Al principio también para compartir con Paula, que no se haga, bueno, pues no he podido poner el vídeo. A mí me ha ocurrido lo mismo al principio de la sesión, tenía una presentación muy breve y de repente ha desaparecido por arte de magia. Es decir, que se ve que, bueno, pues será el día, la red ya está agotada. Continuamos si hay alguna pregunta más así planteada. Sí, hay más preguntas. Si os parece, las voy formulando. ¿Y Esperanza quiere intervenir? Sí, una pequeña, en el chat hay Patricia Espejo hace referencia a que hay que evidenciar las dificultades para ejercitar este derecho esencial para preservar nuestra salud, porque sin equiparar el tiempo de no trabajo al tiempo de descanso, la perjudica. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo solamente he puesto un ejemplo. He dicho que si el teletrabajador es responsable y el empleador es responsable, hay confianza por parte de los dos. El trabajo es especializado, porque pues, y se trabaja por objetivos, no es necesario ni un registro de jornada ni un registro. ¿Por qué? Porque, y además, el primero, si estamos hablando de empresario responsable, el primero interesado en la salud del trabajador es el empresario, ¿no? Una baja no le gusta a nadie. Simplemente he puesto una anécdota, he puesto un pequeño ejemplo de algo que puede llegar. Por supuesto, cuando el trabajo es mecánico, cuando el trabajo informático es mecánico y en la casa o en otro lugar hacemos el mismo trabajo que en la empresa, que está, digamos, que el trabajo es por tiempo, se remunera por tiempo,
pues hay que remunerar por tiempo, no tiene por qué haber una diferencia entre trabajo presencial y trabajo. Si la remuneración está por tiempo, si está por tarea, por tarea. Pero no. Por supuesto el derecho al descanso hay que respetarlo y además, lo único que pasa es que en esta pandemia lo hemos pasado todos muy mal, porque ni derecho al descanso, ni horas extraordinarias, ni nada. Hemos vivido una circunstancia excepcional, totalmente excepcional. Y aquí lo que ha habido es un ejercicio de responsabilidad por parte de muchos trabajadores y de empresarios, pero también ha habido abusos. Y eso es lo que no se puede tolerar, esos abusos que hay aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza, por la respuesta. María Carlota Moreno, pide vuestra opinión sobre la consideración del equipo informático facilitado por la empresa al trabajador como prestación en especie. Sí. ¿Se oye, Manuela? Sí. 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 A ver, yo pienso que todo lo que son equipos, ratones, pantallas, son herramientas de trabajo y como tales pues no generan ningún tipo de concepción de prestación en especie ni nada por el estilo. Pero entiendo el sentido de la pregunta, ¿eh? Pudiera entenderse que dado que se da un ordenador y se da una pantalla, en la parte de uso privado hay una retribución en especie que debería reflejarse en nómina y tener su correspondiente tributación y cotización. Con ese planteamiento podríamos llegar hasta el absurdo de, y la silla que le damos, si se sienta fuera del horario laboral, la parte de sentada de uso personal también lo traducimos a un importe económico y lo reflejamos en la nómina. A ver, yo como decía Esperanza, todo esto está sujeto a negociación colectiva, así lo establece el Real Decreto, y confío en que en las mesas de negociación colectiva inspire el sentido común y lleguemos a reglas lógicas en las que no tengamos ese absurdo de evitar que cualquier miembro de la familia se siente en la silla por si hay un uso privado y se pueda considerar como retribución en especie para el trabajador. Para mí, en principio, son herramientas y medios necesarios para el trabajo en casa sin que se puedan calificar de retribución en especie. Muy bien, muchas gracias, Ana. Patricia Espejo Mejías pregunta si puede solicitar la incorporación a su puesto de trabajo si en las condiciones iniciales de trabajo sus condiciones no hablaban de teletrabajo. Aclara, ¿no?, que el teletrabajo no es una forma de contrato, es una forma organizativa del trabajador. Se debe hacer, ¿no?, mediante acuerdo de partes si es voluntario y reversible. A ver, voy a responder yo porque es la respuesta que le he dado por el chat, porque veo que hay dos chats aquí, uno a mano derecha y otro que pone preguntas y respuestas. Entonces, eso es lo que le he escrito yo a Patricia. Es decir, que si en las condiciones iniciales, cuando uno firma un contrato, si esas condiciones iniciales no contemplan el teletrabajo como condición sine qua non, se firmará ese teletrabajo, esa incorporación al puesto laboral. Esa incorporación se considera sobrevenida, es decir, es voluntaria y reversible, tanto por ambas partes. Yo puedo solicitar a la empresa que me facilite el teletrabajo, la empresa me puede decir que sí o que no, y la empresa me puede decir que por la prestación del servicio que se está realizando o por necesidades organizativas me sugiere o me propone teletrabajo. Yo puedo decir que sí o que no. Si yo acepto el teletrabajo, tengo que firmar un acuerdo individual de teletrabajo al margen de mi contrato laboral, y ese acuerdo de teletrabajo tiene que establecer, en primer lugar, el tiempo mediante el cual se va a establecer la prestación del servicio a la empresa en régimen de teletrabajo, la jornada, la retribución, el equipo y todas las condiciones laborales que, emanando de la ley, se han negociado en el ámbito del convenio colectivo. Entonces, es voluntario y es reversible. Si en un momento determinado una persona ha estado en régimen de teletrabajo y no le interesa por cualquier circunstancia, ojo que ha ocurrido que durante el teletrabajo en el COVID muchas mujeres, por la doble carga, han solicitado incorporarse presencialmente a la mayor brevedad porque se han encontrado con que no quieren estar en casa, salir de casa para trabajar y les supone
respirar, porque estar en casa le supone el trabajo y, como decía Ana al principio, tener niños supone en muchos casos que tu trabajo pues, se puede resentir porque tienes que estar pendiente de 20.000 cosas. Otra cosa es que estés teletrabajando y estés en casa tú sola, pero si las circunstancias son que tienes familiares alrededor, ya sean dependientes o ya sean infantes, llega un momento en el que a lo mejor quieres incorporarte porque te supone un soplo de aire fresco que en casa no tienes, porque llegas a casa y sabes que no te tienes que ocupar del trabajo y los niños y la presión de no estoy rindiendo todo lo que debería rendir porque me estoy ocupando de otras muchas cosas, y eso genera un estrés ya no solo por el uso de las herramientas tecnológicas, sino por el estrés emocional de no estar atendiendo a lo que tienes que atender. Y hay un problema. Las mujeres estamos siempre, ayer leí un artículo que decía, ¿por qué las mujeres no quieren escribir artículos de investigación? Pues muchas mujeres tienen la sensación constante de que tienen que revalidar su valía constantemente. Es decir, escribes un artículo, te quedas tan a gusto, pero al momento tienes el síndrome de la impostora, de esto no me lo merezco, bueno, a lo mejor no está tan bien, no sé quién lo va a leer, a lo mejor debería haberlo hecho mejor, y tienes que estar constantemente diciendo que eres buena en algo y tienes que estar constantemente escribiendo. Y llega un momento en el que no puedes seguir publicando, escribiendo, cuando tienes una serie de responsabilidades familiares que no acompañan a tu labor investigadora. De hecho, hay un estudio de la Complutense que hicieron en la unidad de igualdad del Instituto de Investigaciones Feministas, que decía que durante el confinamiento el número de artículos en la universidad escritos por hombres había superado, pero en demasía, al que habían escrito mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres profesoras de universidad habían estado con la doble carga en casa y ellos se habían podido dedicar a escribir y a publicar. Entonces, hay que tener en cuenta, me he enrollado, por supuesto, como no, disculpadme, pero volviendo al tema, hay que tener muy en cuenta que cuando a uno no le interesa, como es un acuerdo individual, salvo que inicialmente haya entrado en régimen de teletrabajo, es reversible, puede incorporarse al puesto presencial. De hecho, la nueva norma establece que las personas que estén en régimen de teletrabajo tienen preferencia a la hora de incorporarse presencialmente siempre y cuando surja un puesto presencial en la empresa. ¿Por qué? Porque si desde el principio han estado trabajando en modo teletrabajo y quieren incorporarse presencialmente, no se puede menoscabar su derecho a poder incorporarse en la empresa solamente porque esté teletrabajando. Eso lo recoge la norma 28/2020 de 22 de septiembre. No sé si responde a la pregunta o me he ido por otros caminos. Gracias. Sí, no, muchas gracias, Paula, por la respuesta, ¿no? y por el detalle, ¿no? en aclararlo. Pasamos a la siguiente pregunta. Mariselva Cancela pregunta, ¿qué sucede si la trabajadora no se adapta al teletrabajo y sufre tecnoestrés? Reversibilidad. Y si tiene tecnoestrés y tiene una incapacidad, pues una incapacidad. Si tiene una baja Si no es baja, pues acudir a los servicios de prevención de la empresa, para que necesitará una ayuda. Pero si realmente el tecnoestrés está provocado por realizar el trabajo a distancia, solicitar la reversibilidad. Yo creo que la reversibilidad la van a solicitar los padres. Yo tengo ahí una encuesta de las quejas de los padres porque no podían trabajar, porque al tener hijos de menores de 17 años era imposible trabajar en las casas y están alquilando habitaciones de hoteles a 20 euros para poder trabajar. Porque no pueden trabajar con los niños. Tiene toda razón Esperanza, y eso sí que ha sido un motivo de tecnoestrés exagerado para todos los que han tenido que trabajar y convivir con las familias en la educación online que hemos tenido. Y lo que decía Paula, hemos tenido muchísimas personas pidiéndonos volver a trabajar en la oficina porque verdaderamente lo han vivido con ansiedad. El tema de la reversibilidad también para las empresas nos plantea muchas incógnitas, porque normalmente ahora mismo los regímenes que tenemos con los locales suelen ser de alquileres, son pocas empresas que tienen ya edificios en propiedad y es difícil ver hasta qué punto, qué volumen de plantilla va a acceder a fórmulas de trabajo en domicilio y si luego quieren volver,
cuánto puede reducir las instalaciones, ¿no? O sea, introduce ahí otro elemento curioso a la hora de gestionar costes para una empresa. ¿Había implantado el teletrabajo compartido con el trabajo presencial? ¿No habéis llevado a cabo esa...? Sí. Porque esa es la solución que se da para combatir el problema del aislamiento. Mira, si queréis datos de yo tengo aquí una estadística de la Unión Europea que se ha publicado el 28 de septiembre, que dice: impacto sobre los teletrabajadores. Dificultad para concentrarse en el hogar, el 22% con hijos menores de 17 años frente a un 5% sin hijos. ¿Sí? Y que la Unión Europea ha hecho una encuesta sobre eso. Pero bueno, perdona. Te preguntaba por si el teletrabajo que había implantado, el trabajo presencial o absoluto. Hemos tenido todas las modalidades, Esperanza. Es verdad que los que han tenido régimen presencial por las mañanas, y como hemos tenido que cerrar todos los comedores y las instalaciones y la restauración de la zona además también ha cerrado, ha habido jornadas mixtas. Y en la jornada mixta la capacidad de concentración y la calidad del trabajo, la productividad en términos generales ha sido mejor que en los otros casos, y luego el resentimiento de todas las personas que han tenido que estar trabajando con familias y haciendo unos horarios tremendos, ¿no? Porque al final pues tenían que ocuparse de 1000 historias a la vez. Ha sido muy duro, ¿eh? Muy duro. Sí. Es porque necesitamos tiempo y todas las empresas, antes de implantar el teletrabajo, han elaborado un proyecto y han pedido voluntarios, se han hecho estudios, y claro, pero también digamos que también los países nórdicos, el teletrabajo tiene mucho mayor éxito. ¿Por qué? Porque tienen las casas, el domicilio es mucho más grande. Normalmente cuando se trabaja en casa, son casas, no pisos, y después el clima. Tiene un clima frío, y entonces la vida en países nórdicos, sobre todo se hace la vida en interior. Sí, pero ayuda. aquí que vivimos, por ejemplo, en el sur, la cultura mediterránea, aquí es la calle, aquí el confinamiento es muy duro, porque nos socializamos en la calle y además una cosa muy importante, nos socializamos también en el trabajo. Tienes toda la razón. El cafelito, la media hora del cafelito. Al hilo de esto que dices, Esperanza, y aprovecho, Manuela, para Muchas gracias. Sí, que había una respuesta que iba un poco en la línea que apuntaba Esperanza, y aprovecho ya para recoger ese tema y con lo que dice Esperanza. Nosotros en la compañía lo que hemos notado, fruto de que no teníamos política de teletrabajo, pues es que se ha resentido muchísimo la comunicación entre los equipos, y hemos lanzado ahora determinadas formaciones en materia de sensibilización para intensificar la comunicación con todas las personas que están trabajando en remoto y evitar esas situaciones de aislamiento. Es más, incluso invitamos a que el café que se tomaban de forma física se lo tomen ahora de forma online, porque si no, el sentimiento de soledad y de astronauta casi y de ligazón, de engagement con la empresa se pierde muchísimo. Y preguntaba esta persona en el chat si estábamos luchando contra la cultura del presencialismo y ese tipo de trabajo. Sí, no es tanto una desconfianza hacia el trabajador y qué está haciendo y dejando de hacer, y si potencia más la tele que el trabajo, en el teletrabajo, sino a que no tenemos una cultura implantada, que es a lo que yo creo que comentaba Esperanza, de trabajar por proyecto y de tener unos objetivos fielmente marcados que a la compañía le permita tener la tranquilidad de medir los resultados del equipo y el desempeño, sin necesidad de saber si está conectado 8 horas o a qué se está dedicando día a día, con casi un sistema de control de fábrica, ¿no? Y como esa cultura no la tenemos implantada y en muchísimos equipos nos encontramos que no tienen definidos claramente cuáles son sus objetivos o sus proyectos clave para el año, pues surge como la sensación de descontrol o de falta de medios para medir la productividad de los equipos, y como no los tienes en presencia, pues surge la inseguridad. Pero esto... Yo creo que el camino sería trabajar en las empresas
en una cultura más de proyecto, de fijar bien los objetivos y dejar libertad y autonomía a que los equipos trabajen sin tener que implantar una cámara o un registro en cada ordenador a ver qué número de horas se conectan, porque eso verdaderamente no conduce a nada. Y en la materia de corresponsabilidad que decían en esta pregunta, pues ahí coincido 100% con Paula y nos hemos encontrado con esta dificultad. Las decisiones sobre quién coge el teletrabajo y quién no lo coge y quién asume las cargas familiares se toman en las casas y en las estructuras familiares y dependen de muchísimos factores, no solo de un tema de género, sino también incluso de ingresos económicos. Entonces, nosotros como compañía tenemos una capacidad muy limitada para intervenir en esas decisiones. Por supuesto que lanzamos programas en materia de sensibilidad y que en algunos casos hemos sido osados y nos hemos atrevido a preguntar a algunas personas si en vez de coger ella los 5 días de teletrabajo podía coger 2 su marido y 3 ella, porque al final es mucho más difícil estar teletrabajando en casa. Me refiero siempre al teletrabajo con niños en casa, ¿eh? Entiendo que el teletrabajo sin niños en casa es otra historia y es un lujo para muchos de nosotros. Pero esa decisión que no se toma en la empresa sino en casa es difícil de atacar si no es a través de la educación, de la universidad y de programas de sensibilización. Bueno, con esta respuesta cerramos ya el debate, ¿no? Porque, bueno, de hecho no hay ninguna pregunta más, o sea que hemos cumplido, ¿no? Y hemos dado respuesta a todas estas preguntas que se han planteado. Muchas gracias a todos, ¿no? Por intervenir, porque, bueno, en este debate se enriquece siempre, ¿no? Claramente el seminario. Y muchas gracias de nuevo a Paula, a Ana y a Esperanza por sus respuestas, ¿no? Que han sido todas muy interesantes y yo he aprendido muchísimo, ¿no? de vuestras intervenciones. No sé si Jorge quiere cerrar el seminario. Bueno, es también reiterar el agradecimiento que hayas transmitido. Ha sido muy interesante. Es verdad que digamos que esa variedad de perspectivas a las que hemos acercado o nos hemos acercado o nos han permitido acercarnos a esa nueva realidad que tenemos ha sido, yo creo que, bueno, pues muy positiva a la hora de también de ver las distintas sensibilidades que existen. Y agradecer de nuevo pues eso, las aportaciones y la presencia de tantas personas. También ha habido bueno, pues asistentes de América y luego bueno, pues vamos consolidando ese incremento de presencia masculina, que también hay que destacarlo. Muchísimas gracias y emplazo a todo el mundo al nuevo seminario que será este jueves, el día 8. Por la tarde también. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.